Bueno, pues comenzamos. Parece que está grabando bien y vamos a comenzar. El último día habíamos explicado uno de los tratados más importantes, aunque muy breve. Es un tratado que se llama Acta Única Europea, publicado en 1986, es decir, justo en el año en que España y Portugal entraban a formar parte de la Unión. Ya saben que el acuerdo con España y Portugal por parte de la Unión se firmó en 1985, en junio, pero entró en vigor el 1 de enero de 1986. El Acta Única Europea justamente se produce en ese año de 1986 y tiene por objeto establecer un plan o un mecanismo de acuerdo por virtud del cual el Acta Única Europea, como dije el último día, se va a conseguir establecer completamente el mercado único en todas sus fases, en todos sus aspectos. Quiere decir esto tanto en lo que se refiere al movimiento de mercancías como al movimiento de personas, de capitales, de empresas. Todas las libertades fundamentales previstas en el Tratado de la Unión se van a formalizar en el periodo que va de 1986 a 1992, de tal manera que en 1992 tiene que estar constituido plenamente un mercado único en Europa de los países miembros de la Unión Europea, que como saben ustedes en ese periodo además se va ampliando. Habíamos visto las distintas ampliaciones desde el origen, ¿no? Los 6 países fundadores, ya veíamos cómo después entró Grecia en una primera ampliación, luego España y Portugal, primero entraron los países Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en un bloque, que luego se han mantenido, pero como son unos países que al final no son muy fieles a la permanencia en los tratados, pues se me pasaba por alto. Pero bueno, es la primera ampliación, después vino la de Grecia, que ya eran, por lo tanto, 10 miembros, 6 más 3 más 1, 10. Después España y Portugal, 12 miembros, y después ya los países de la EFTA. Y finalmente los 10 países de allá del telón de acero que se habían vinculado junto con 2 países mediterráneos, Malta y Chipre, muy pequeños en tamaño. Como ya explicamos todo esto, pues no voy a repetirlo ahora, simplemente estas pinceladas para darnos cuenta de la importancia que va a tener el llegar a estructurar y aceptar por todos los países miembros una composición del mercado único, que se va a materializar en 1992, en virtud de lo acordado en el Acta Única. Pero el Acta Única también prevé otros aspectos que no van a ser explicitados o desarrollados por la propia Acta Única, pero sí lo van a ser en el siguiente tratado. Va a haber varios tratados modificativos del Tratado de Roma a partir del Acta Única Europea. Y esos tratados modificativos se van a ir produciendo a lo largo de la década de los años 90 y de la década de los años 2000 a 2007 aproximadamente. En primer lugar, el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es un tratado muy importante. Vimos el otro día que se había aprobado en la fecha de 7 de febrero de 1992. El Tratado de Maastricht es importante no solamente porque establece las fases determinantes y definitivas que habían sido previstas por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en su informe de 1997, es decir, bueno, habían sido previstas en 87, a ver, exactamente, el informe Jacques Delors, a ver si me acuerdo para darles bien las cifras de las fechas. El informe de Jacques Delors es de 1988. Se aprueba en Hannover el 27 y 28 de junio de ese año, 1988. Entonces, el informe de Delors es el que establece ya de forma definitiva las 3 fases que va a seguir la Unión Europea para poner en marcha la moneda única. 3 fases. ¿En qué consisten? Lo habíamos visto en su día cuando vimos el informe de Delors, hace unos días, porque está aquí en este mismo fascículo. Había sido, en primer lugar, establecer una política común basada en convergencias de las políticas económicas y también en el cumplimiento de los criterios de convergencia.
En segundo lugar, establecer la paridad de las monedas de forma irreversible. Y en tercer lugar, poner en marcha ya, en circulación, acuñar la moneda y ponerla en funcionamiento para todos los ciudadanos de los países miembros que aceptaran las condiciones del euro. El euro como tal palabra todavía no existía, ni nadie hablaba del euro. Todo el mundo hablaba en todo caso del ECU. Después el ECU es el que se va a transformar en una reunión precisamente celebrada en Madrid en el año 1995, se va a transformar en el ECU, del ECU al euro. Bien, ¿qué es importante en el Tratado de Maastricht? Aparte de los criterios de convergencia, que es la segunda fase del programa de Jacques Delors, la segunda fase, los criterios de convergencia, es un examen al que van a ser sometidos los países candidatos a formar parte de la moneda única. No todos los países que forman parte de la Unión Europea y que por lo tanto han suscrito un tratado. ¿Qué ha ocurrido? A ver. No sé si estoy grabando ahora o no estoy grabando. Sí. He debido tocar el ratón. No todos los países que forman parte de la Unión van a querer formar parte del euro. Uno de ellos, muy importante, que no va a querer formar parte del euro, va a ser Gran Bretaña, junto con Dinamarca. Y además se va a sumar un tercer país de la EFTA, de la antigua EFTA, que va a ser Suecia. Esos tres países, bueno, ya Gran Bretaña incluso quiere irse. Todavía no se ha ido, porque para irse necesita enviar una carta de petición a la Comisión Europea en la que diga desde qué fecha se va a ir. Y esa carta, según el Tratado de Lisboa, es necesario que envíe esa carta. Esa carta no se ha producido, lo único que ha habido un referéndum y todo el mundo sabe que en aplicación y cumplimiento de ese referéndum se van a ir, pero no se sabe cuándo ni cómo, porque todavía no han enviado la carta de petición. Por lo tanto sigue estando y no estando en la Unión, pero no estando en el sentido de que se va a ir. Es una situación totalmente extraña, pero no sabemos tampoco cuánto va a durar este periodo de ínterin o de paréntesis entre una cosa y la otra. La cuestión importante a este respecto es que algunos países podían haber formado parte del euro y por consiguiente de la moneda única, pero no quisieron. El principal, Gran Bretaña, y también Dinamarca. Y además se añadió a ello Suecia. Sin embargo, otros países de la antigua EFTA sí que se han adherido definitivamente al euro. Por ejemplo, Austria, Portugal y Finlandia. Los tres han sido candidatos al euro y además han formado parte del euro desde el primer momento. Digo que en el Tratado de Maastricht, que es donde estamos ahora, aprobado el 7 de febrero de 1992, se aprobaron, además de los criterios de convergencia, que ahora explicaré lo que es. Bueno, lo que es en cuanto a criterios de convergencia quiere decir precisamente qué criterios tienen que cumplir los países que quieran ser miembros de la moneda única. Esos criterios se traducen en variables económicas. O sea, tienen una medida cuantitativa. Esa medida cuantitativa, que naturalmente se supone que va a ser sometida a una verificación y a un examen por parte de los funcionarios de la Unión Europea para aceptar la entrada de un miembro en la moneda única. Hay muchos matices, los veremos luego, muchos matices. De momento, esa es la idea básica, criterios de convergencia. Y también en Maastricht, digo, se van a aprobar otras cosas importantes, además de los criterios de convergencia. O sea, es un tratado muy, muy importante, el Tratado de Maastricht de 1992, porque además es el tratado por el que la Comunidad Europea cambia de nombre y pasa a ser Unión Europea. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ese cambio semántico de nombre, que aparentemente no tiene mayor importancia, sí la tiene porque significa que detrás de la unión económica tiene que haber una unión política. En la unión política se ha avanzado muy poco
Y de hecho ya en Maastricht se prevé la posibilidad de llegar a establecer una unión política también mucho más estrecha, que esté fundamentada en 3 pilares, que son los pilares de la Unión. El primer pilar es la política económica común. En segundo lugar sería la política de ciudadanía europea, es decir, por lo tanto, todo lo que se refiere a la política de interior, de orden interno, justicia e interior, policía, básicamente, fronteras, etcétera. Y la tercera es la política exterior, es decir, cómo se va a relacionar Europa con el resto del mundo. Son lo que se llamó los 3 pilares de la Unión, que se establecen también en Maastricht. El segundo pilar, el de la política de interior, crea también una ciudadanía europea con un pasaporte común y unos derechos y deberes que se presupone que van a ser iguales y fundamentales para todos los ciudadanos europeos. Esto significa cesión de soberanía y por lo tanto la mayoría de los países que van a acudir a formar parte del euro y que van a querer participar en este proceso definitivo de Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht, todos estos países lógicamente tienen que estar dispuestos a ceder soberanía nacional en beneficio de una suprasoberanía común. Además, para armonizar esta cesión de soberanía, este matiz tan importante de la cesión de soberanía, que también se va a aprobar en Maastricht, la Comunidad Europea establece un mecanismo, y ese mecanismo se llama mecanismo de subsidiariedad. Subsidiariedad. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra subsidiario, no? Subsidiariedad quiere decir algo que, digamos, queda como supeditado a algo principal. Hay algo principal y después hay algo subsidiario. Bien, pues la subsidiariedad como principio básico que se establece también en Maastricht y que tiene una profunda vinculación con el principio de cesión de soberanía que se va a requerir para establecer esos 3 grandes pilares de la Unión, significa y se determina o se define de la siguiente manera: cualquier cosa que pueda hacer un Estado mejor de lo que se haría en términos comunes de toda la comunidad, la va a hacer el Estado. Y cualquier cosa que pueda hacer mejor en común toda la comunidad que un Estado, va a ser competencia de la comunidad. Es decir, ¿cómo se puede hacer mejor tal cosa? Bueno, pues si tal cosa se puede hacer mejor en común, se hará en común en virtud del principio de subsidiariedad. Si tal cosa se va a hacer común a nivel de cada Estado, se hará por cada Estado con autonomía e independencia. Bueno, es un principio que está bien como un paso para andar el camino. Evidentemente, en la medida en que se fueran consiguiendo metas más altas, probablemente lo que antes no se podía hacer mejor en común, ya se podrá hacer. Por lo tanto, no es una medida o un principio que haya que establecerlo de una forma absoluta, pero sí relativa. Y importante para andar ese camino de cesión de soberanía. ¿Lo han comprendido ustedes todos, no? Perfectamente esta idea. Y después entramos entonces en materia respecto a la cuestión que había mencionado sobre los criterios económicos de la convergencia europea. Solamente voy a dar una pincelada. Los criterios económicos de los que vamos a hablar para la convergencia europea, que son la base del examen al que van a ser sometidos los países miembros que aspiren a formar parte del euro, y que habrán de ser cumplidos durante al menos 2 años anteriores al examen, 2 años, y por un número de países que sea mayoritario entre los candidatos,
Sí, es decir, si los candidatos son 10 y solamente lo cumplen 3, no se va adelante. Tiene que ser un número mayoritario de entre los candidatos. Por lo menos 10, pues 5 más 1, 6. Y además, vuelvo a repetir, tienen que cumplirlo durante los 2 años anteriores, que es a lo que se les va a someter en el examen. El punto flaco de todo esto son los derechos sociolaborales de los trabajadores, que son los grandes olvidados de los tratados europeos. Se mencionan en Maastricht como algo final, residual, es decir, como un poco sería una vergüenza que ni siquiera se formularan, y se mencionan, pero no se avanza en la determinación y concreción de cuáles van a ser esos derechos sociolaborales. Por lo tanto, el trabajo, si se fijan ustedes, queda un poco relegado. Esto ha sido motivo de grandes críticas a la Comunidad Europea y a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto significa, de algún modo, que las cuestiones humanitarias, las cuestiones sociales, las cuestiones laborales, los derechos individuales de los trabajadores, de las personas, quedan un poco relegados en virtud de una política que es demasiado mercantilista o economicista y demasiado poco humana, lo cual merece, pues, ciertamente una crítica importante, y yo me sumo a esas críticas. Pero evidentemente eso no quita para que el proceso haya seguido avanzando, y siempre estamos a tiempo de mejorar, rectificar y aclarar las cuestiones. Veremos a ver cómo hay distintos intentos de avanzar en esa dirección, pero vamos a ver también cómo todos ellos hasta hoy han fracasado en cuanto a la política social y laboral. Por lo tanto, sigue siendo un punto flaco, un punto débil, un punto poco satisfactorio del proceso. No hay que perder la esperanza, porque ya sabemos que los padres fundadores de la Unión Europea, Maurice Schulz y Jean Monnet, habían establecido ya que la unión final tiene que ser política. El día que Europa se convierta en una unidad política, es decir, en un Estado común, donde se hayan transferido todas las soberanías principales nacionales a un Parlamento que sea capaz de nombrar un único gobierno, del cual deriven otros gobiernos nacionales, pero supeditados a ese único gobierno y a ese único Parlamento, entonces sí, y a un solo sistema judicial, entonces tendremos los 3 pilares del Estado: soberanía nacional de la nación europea, vinculada al Parlamento, democrático y universal, elegido por todos los ciudadanos, lo cual ya existe, hoy en día es elegido por todos los ciudadanos europeos, Parlamento Europeo, pero no tiene facultades de Parlamento. El gobierno, que tendrá que ser designado por el propio Parlamento mediante un mecanismo constitucional, y la judicatura, los tribunales, que tendrán que ser uniformes y establecer una jerarquía común para todos los estados y países. Evidentemente, todo eso falta por hacer. De hecho, si se hiciera una constitución europea, habría que hacer eso, como a semejanza, pues piensen ustedes, de la Constitución española, que tiene ese sistema, aunque luego haya autonomías o regiones que tengan una determinada capacidad independiente, pero limitada por la soberanía común. Igual que ocurre en España, pues ocurriría a nivel europeo en todas sus estructuras con respecto a lo que hoy son naciones. Eso está un poco lejano. Sin embargo, hubo un intento, pero ya veremos que ese intento, primero, estuvo mal concebido, segundo, fracasó absolutamente, y en tercer lugar, pues no ha sido más que un ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo explicaré a continuación en estos días, seguidamente, a medida que vayamos avanzando. Y entonces ya, con estas pinceladas, ya podemos llegar a establecer lo que
determinan los criterios de convergencia. ¿Qué determinan los criterios de convergencia desde el punto de vista económico para la implantación de la moneda única? Señorita, tenga cuidado que le puede el sueño. Bien. Duerman ustedes bien, es importante para estar fresquitos y poder trabajar, estar atentos. Importante el sueño, es muy importante. Tienen ustedes que dormir todos 8 horas diarias. Bien. El examen va a ir dirigido a la segunda fase, ¿se acuerdan?, del proceso de la unión, según el plan de Delors, que es el establecimiento de las paridades irreversibles entre todas las monedas que van a formar el sistema de la moneda única. Fijación, el objetivo es fijar las paridades irreversibles. A partir del momento en que se fijen las paridades irreversibles, ya no puede haber cambios en las monedas. Prácticamente es como si ya tuviéramos el euro. ¿Eso para qué sirvió? Pues sirvió para que contablemente los bancos y las empresas y los individuos en sus cuentas vieran que cada vez que el banco les mandaba un extracto, se lo mandaba en euros y en pesetas a la vez. De manera que era lo mismo. Todavía no funcionaba el euro como moneda de pago, porque no estaba en circulación. Pero ya durante 2 años, una vez aprobado el examen y puesto en marcha las paridades irreversibles, el sistema determinaba que cada individuo sabía lo que tenía en pesetas y en euros. En España, y en Francia, en francos y en euros, etcétera. Por lo tanto, estos son los criterios de convergencia muy importantes que tendrían que cumplir los países para ser aprobados y poder pasar a formar la Unión. ¿Qué países eran candidatos? Pues los países candidatos, entonces, de los 15 que formaban la Unión, lo eran 12. ¿Por qué eran 15? ¿Quién lo sabe? A ver, 6 fundadores, 3 junto a Gran Bretaña, 9, Grecia, 10, España y Portugal, 12, y 3 países de la EFTA, Finlandia, Austria y Irlanda. 15. De esos 15, no todos son candidatos a formar el euro. Podrían haberlo sido todos. Países avanzados y en buen estado económico. Pero no lo fueron. Hubo 3 que no quisieron en ningún caso formar parte del euro. Son Inglaterra, Dinamarca y Suecia. De los 12 que iban a ser candidatos, 1, Grecia, no iba en ningún caso a poder cumplir los requisitos, porque durante los 2 años anteriores a la fecha del examen no los había cumplido, luego era imposible que cumpliera ese requisito. Luego quedaba fuera. Luego eran 11 los países posibles para formar el euro. 11. El primer examen se iba a realizar en el año 1997 con datos de 1996. Pero si ese examen no daba satisfactorio para una mayoría de los países miembros, hemos dicho antes, no se iba a poner en marcha la mecánica. Luego entonces hubo un primer examen y no dio la mayoría. La mayoría no cumplía los requisitos. No sirvió ese examen. Hubo que posponerlo al año siguiente, 1998, con datos de 1997. Y aquí sí, aquí ya hubo un número de países, los 11 que eran admitidos a formar parte del euro. 11. Da la casualidad que eso fue, por lo tanto, en 1998, con datos del 97. En el 99 se fijaron las paridades irreversibles. Ahora le doy entrada un momento. En el 99, paridades irreversibles. Siguiente paso.
y hubo 2 años, digamos, de preparación para el euro, saber cómo iba a ser, cómo iba a funcionar. Estamos en, por lo tanto, 99, 2000, 2001. El 1 de enero de 2002 se puso en circulación el euro. Si ustedes tienen algún problema para alguna fecha o no la ven clara en el libro, tienen dudas o de un proceso, etcétera, es muy fácil. Yo lo he hecho. Meten su duda en Google y automáticamente la Unión Europea suele tener, vamos, ya todas las preguntas posibles solucionadas. Inmediatamente pinchan y ven la solución. Por ejemplo, yo metí la pregunta siguiente: fecha exacta de puesta en circulación del euro. Metí esa pregunta. Me salió perfectamente que fue el 1 de enero de 2002. ¿De acuerdo? Y todas las explicaciones correspondientes de cómo se aprobó, en qué circunstancias, cuánto tiempo duraba el periodo de existencia paralelo entre la moneda nueva y las monedas antiguas, y cómo desaparecían, etcétera. Todo el mecanismo. O sea, que hacen ustedes una pregunta en Google y normalmente la Unión Europea ya tiene una contestación a esas preguntas perfectamente claras. Bien, entonces en este contexto, en este proceso, vamos a ver. ¿Cuál era su pregunta? Perdone. Los fundadores, todos. Sí, porque claro, no, el proceso de moneda única no hay fundadores, o sea, es todos los que vayan a formar parte, porque los países fundadores estuvo muy bien en muchas etapas anteriores, pero ya una vez que los países forman parte, tengan en cuenta que cada vez que se hace un tratado de adhesión de un nuevo Estado, se somete ese Estado a una serie de mecanismos y hay un periodo transitorio que a veces dura de negociación 2 o 3 años. En ese periodo se van adaptando y se van ya acoplando muchas directivas y muchas normas comunitarias hasta que ya finalmente el Estado se integra, firma el tratado y en el tratado ya empieza a reconocer muchísimos convenios y cuestiones normativas que están relacionadas con el Tratado de Roma y con todas las modificaciones que haya habido. Entonces ya, digamos que cuando ya los países han formado parte de la Unión, a partir de Maastricht, todos están en la misma condición, todos tienen los mismos derechos, etcétera. El mecanismo fundamental por el que se regía la Unión Europea en este periodo, desde Maastricht, era un mecanismo rotatorio, según el cual cada semestre había un país que pasaba a ser el país presidente, un semestre duraba su mandato. Y en ese semestre pues se solían hacer 1 o 2 o 3 reuniones al principio, en mitad y al final del mandato, y se solían aprobar acuerdos y ya había, digamos, una cierta planificación de que en tal semestre se va a aprobar esta cosa, en tal otro semestre se va a hacer este otro paso. Entonces uno de los pasos de Maastricht es que se va a aprobar el tratado de puesta en marcha de la moneda única, con aquellos países que sean candidatos y que se sometan al examen correspondiente. Ahora veremos en qué consiste, que es lo único que me queda de explicar, y sometan al examen y lo aprueben. Los criterios básicos son esos 5. ¿Y en qué consisten? Pues los tienen ustedes enunciados en, no sé si es la página misma que yo tengo del libro o es otra, porque el libro que tengo yo es una edición más antigua. Es en la página, a mí me da 318, pero bueno, es el apartado C, que se titula El Tratado de Unión Europea del 7 de febrero de 1992. ¿Están ahí? 319. Pues ahí tienen ustedes los criterios de convergencia. Y dice, primer criterio, que los precios no se vean incrementados anualmente en más de un 1,5 respecto a la media de los 3 estados que tengan la tasa de precios más baja. Es un poco complicado de entender, pero es muy fácil. Se toman los 3 estados que tienen la tasa de precios, de incremento de precios más baja, se halla la media aritmética,
Se sabe ya cuánto se ha incrementado como media, ¿no? Los tres estados. Una vez que ya tenemos la media del incremento, decimos, el país candidato, sus precios no tienen en el mismo periodo que haberse incrementado en más de un 1,5% respecto a esa media. De manera que si la media es, por ejemplo, que los precios se han incrementado en un 1, este país candidato podría haber incrementado sus precios en un 2,5. Un 1 más 1,5. Como máximo. Si excede de eso, no cumple el requisito. ¿Está claro? En cuanto a precios. Todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Este mecanismo que aparentemente es complicado, pero no es tan complicado. Simplemente es que la media de los tres países haya tenido un determinado incremento en el último año y que el país candidato cumpla ese incremento de una forma equivalente o en exceso o defecto por 1,5% como máximo. Mejor dicho, en exceso, no en defecto, en exceso. En defecto no vale, pero es que es en exceso porque la mayoría de los países lo que les cuesta es sujetar su inflación. Y entonces no tenía sentido que se pusiera en defecto. Es en exceso, que no exceda de ese 1,5. Segundo, el tipo de interés. El tipo de interés tiene un mecanismo similar, prácticamente idéntico, con la única diferencia es que no exceda de 2%, por lo tanto es un poco más amplio el margen que se da para el tipo de interés. Por lo tanto, los tipos de interés no hayan excedido al 2% de los tres países miembros que lo hayan tenido más bajo como media durante el periodo anterior, que normalmente era 2 años, pero luego si algún país no lo cumplía los 2 años y en el último año lo hacía bien y se veía que iba haciendo esfuerzos, pues se le aprobaba. Como ustedes, cuando hacen un esfuerzo y el profesor lo observa, les aprueba. Bueno, pues igual. Segundo. Y tercero, esto es muy importante. Suele haber mucho equívoco en este punto, en el tercero, porque algunos de ustedes se olvidan de que un porcentaje siempre tiene que ver con respecto a algo. No me pueden decir ustedes que el déficit público, ¿todo el mundo sabe lo que es el déficit público? ¿Qué es? El saldo que resulta entre ingresos menos gastos públicos. La diferencia entre ingresos y gastos se llama déficit cuando los gastos son superiores a los ingresos. En caso contrario, ingresos superiores a los gastos sería superávit. Por lo tanto, que el déficit público, en caso de que lo haya, porque si no hay déficit, no hay nada que observar, el déficit público no sea superior al 3% de algo. No me digan ustedes solo que el déficit público no sea superior al 3%, ¿eh? ¿Quién me lo dice? ¿Al 3% de qué? No es que se incremente en el 3%, no. Que en términos absolutos, el déficit público no sea superior al 3% del Producto Interior Bruto del país. Producto Interior Bruto es todo lo que produce un país en un año evaluado en términos monetarios. Todo lo que produce. Bienes y servicios evaluados se llama Producto Interior Bruto o también se llama renta nacional o también se llama Producto Nacional Bruto, con algunos matices, pero básicamente es lo mismo. Ese Producto Nacional Bruto, Interior Bruto, PIB o renta nacional, ese producto, ese total valorado de bienes y servicios producidos en un país en un año, eso se llama Producto Interior Bruto. Y el déficit público, el exceso de gastos del Estado respecto a sus ingresos, déficit público, no puede superar el 3% del PIB del país. No puede ser el 4, ni el 5, ni el 6. Como máximo tiene que ser el 3. Tiene que estar, en definitiva, controlado y dominado por las finanzas públicas. Cuarta condición.
parecida a la anterior, aunque muy distinta, pero parecida en el sentido de que va a relacionarse también con el PIB. Y es que el endeudamiento del Estado, todo lo que el Estado debe, los Estados son como una familia, un ente, como ustedes, su familia o ustedes. Entonces se pueden endeudar, pueden adquirir deudas y deberlas. Bien, pues el Estado también se puede endeudar. Pues la deuda del Estado no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto de España, del país. El 60%. No puede ser el 70 ni el 80. Máximo el 60. Cuarta condición. Y quinta. La quinta ya la habíamos visto cuando explicábamos y tratábamos, si se acordarán ustedes, de la serpiente monetaria, que era aquel mecanismo del ECU por el cual los países en sus monedas tenían que controlar los tipos de cambio y tenían que estar fluctuando dentro de las bandas ancha o estrecha del sistema monetario europeo. Esto lo expliqué en su momento. La banda ancha era más o menos 6%. De ese más o menos, la moneda no podía salir y decir, de repente hoy voy a fluctuar y mi moneda va a valer no un 6 más, sino un 7 más. No, está usted fuera. Más le vale que no llegue a ese punto. Haga usted algo para que, oferta y demanda monetaria, para que usted fluctúe dentro de la banda ancha, que es más o menos 6. Pero es que la banda estrecha era más o menos 2,25%. La condición era que un país que quiera ser miembro de la moneda única tendría que haber estado cotizando su moneda durante 2 años anteriores en la banda estrecha del sistema monetario europeo. No podría haber salido de más o menos 2,25% arriba o abajo de su cambio medio. Si salía de esa banda estrecha, ya no cumplía el requisito. ¿Entendido? Esos eran los criterios de convergencia de Maastricht, a los cuales, como he dicho, se someterían los países candidatos a un primer examen en 1996-7, con datos del 96, y 1998, en caso de que no se aprobara a una mayoría, con datos del 97. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió en la realidad? Pues ocurrieron muchísimas cosas. Los especuladores internacionales, la gran banca internacional, al darse cuenta que había países débiles que tenían que hacer un esfuerzo ímprobo para cumplir estos requisitos, porque estaban muy alejados de ellos. Por ejemplo, España, Portugal, por supuesto Grecia no lo cumplía ninguno, por eso quedó fuera en principio. España, Portugal, Italia, incluso países como Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña no era candidato, no cumplían estos requisitos, sobre todo el último, el del tipo de cambio, en la banda estrecha. Los otros, bueno, pues podían con un esfuerzo empezar a aproximarse mucho. Si uno se aproxima mucho, en vez de llegar al 5, pues llega al 4,75, mirándolo así un poquito por encima se pone un 5, aprobado. Pues esto era así, algo parecido. Y entonces, ante esta situación, lo que ocurrió es que los países que no cumplían el requisito eran países muchos importantes, algunos fundadores de la Unión, como Italia. Pero es que además los especuladores internacionales atacaron las monedas. Atacar las monedas significa comprar y vender para que esas monedas se deprecien y pierdan reservas. ¿Por qué? Porque los países, los gobiernos, al ver que su moneda se va a salir
de la banda de fluctuación imprescindible, necesaria, ¿qué hacen? Aumentan la oferta de esa moneda y ponen sus reservas a disposición del mercado para que al aumentar la oferta el tipo baje, puesto que es un problema de oferta y demanda. Para una misma demanda, si la oferta es escasa, el tipo sube. Pero si la oferta aumenta mucho, para la misma demanda, el tipo baja, porque hay mucha oferta. Ya saben que la curva de oferta y demanda son como un aspa, ¿no? La oferta es esta línea, les voy a pintar el eje de coordenadas, pero vamos, se lo pinto aquí, aquí. Esta es la oferta y esta es la demanda, O y D. Este es el tipo de cambio y este es el tiempo. O la cantidad también. También puede ser cantidad, X. Cantidad de moneda. De manera que aumenta la oferta. Entonces la demanda, para una misma demanda, se aumenta la oferta. De aquí pasa aquí. La demanda ha caído para la misma oferta. Si la oferta está aquí, 1, y pasa a 2, entonces la demanda es la misma. ¿Cómo se juntan oferta y demanda? La demanda está más baja. Es decir, la moneda bajaría. Luego ya no se saldría de la banda por arriba. En definitiva, los gobiernos tenían que manipular la oferta y demanda de su moneda internacionalmente, sacando al mercado o detrayendo del mercado cantidades de su propia moneda, comprando o vendiendo su propia moneda, para estabilizar el tipo de cambio. Los especuladores saben cuando una moneda es débil, porque tiene pocas reservas. Luego, esa política de sostenimiento del tipo de cambio no se la podrá mantener un país indefinidamente frente a un ataque especulativo masivo. De hecho, ha habido algún ricachón, no sé si ustedes han oído hablar de George Soros, un economista húngaro establecido en Estados Unidos, dueño de algunas empresas españolas. George Soros es muy conocido en el ámbito de las finanzas, está en España también. Tiene una sociedad propia que se cotiza en bolsa, se llama Hispania, creo, que es de inmuebles comprados a los bancos. Un tiburón de los mercados. Junto a otros. Pues George Soros, por ejemplo, se enriqueció atacando a la libra esterlina, nada menos. O sea que el Estado inglés sacaba para estabilizar el tipo de cambio de la moneda y ¡pumba! Él pedía un crédito internacional de miles de millones y luchaba contra el Banco de Inglaterra. Al final ganó la batalla. El Banco de Inglaterra tuvo que ceder y devaluar la libra esterlina. Los especuladores, ¿cómo especulan contra una moneda? Lo voy a explicar en 2 palabras. Si piensan que una moneda se va a depreciar, ¿qué harán? Retirar sus posiciones de esa moneda. Si se va a depreciar, ¿para qué quieren estar estabilizados en esa moneda? Querrán estar estabilizados en la moneda que se va a revaluar con respecto a la que se va a depreciar. Luego, ¿qué hacen? Piden un crédito en la moneda que se va a depreciar. Vamos a poner 1.000 millones de libras esterlinas. 1.000 millones de libras esterlinas. A un precio X. Con esos 1.000 millones compran 2.000 millones de dólares. Deben 1.000 millones de libras esterlinas. Cada libra esterlina, supongamos, vale $2. Luego,
compran 2.000 millones de dólares. ¿Está ahí? Todo el mundo lo entiende. Cuando se deprecie la libra esterlina a 3 dólares por libra esterlina, ¿qué harán? Venderán sus dólares y comprarán libras esterlinas. De cada 3, con 2 ya devolverán el crédito que pidieron, con una, y con la otra, con el otro tercio, será todo ganancia. Vuelvo a repetir, quizás no ha quedado claro. Se compran libras esterlinas, se pide un crédito en libras esterlinas y se compran dólares. Todavía no se ha depreciado la libra. El tipo de cambio es 2 dólares una libra. Normal. Pero ahora se va a depreciar la libra. Va a ser una libra, va a valer. He dicho 3 dólares, me he equivocado. Es al revés. Si se deprecia la libra, una libra valdrá menos dólares de los que valía antes. Por ejemplo, 1,5 en vez de 2. Lo he hecho al revés, eso. No me han corregido ustedes, no lo han entendido porque no lo he dicho bien. Si se deprecia la libra, si una libra vale 2 dólares y ahora se deprecia la libra, ¿qué quiere decir? Que con una libra puedo comprar más o menos dólares. Menos dólares, porque se va a depreciar, ¿no? Supongamos se deprecia un 30% la libra. Entonces yo ahora los dólares que tengo, porque yo no tengo libras, tengo una deuda en libras y dólares en el bolsillo. Los dólares que tengo los vuelvo a convertir a libras porque ya se ha depreciado la libra. Pago el crédito, que eran 1.000 millones de libras. Los pago. Y todavía me sobran el 30%. Luego esa es mi ganancia. Eso se puede lograr en una semana. Pero hay que tener capacidad para que un banco te dé 1.000 millones de libras. ¿A quién se la da? Pues a otro banco que quiera especular. O a un Arnate. ¿Entendido? Esto se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, con el BAT tailandés también se produjo una especulación de este tipo y también estaba George Soros. También ganó mucho. Un señor que tendrá a lo mejor 30.000 millones de dólares. También hay otros que especulan, como Warren Buffett, se caracteriza por especular en la bolsa y es uno de los más ricos del mundo, 40.000, 50.000 millones de dólares. Amancio Ortega no es especulador porque tiene Inditex, que es la empresa Zara de textiles, pero eso tiene del orden también de 50.000, unas veces está por delante, otras por detrás de Warren Buffett. También el fundador de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. También está entre los 3 o 4 más ricos del mundo. Bien, estos son los requisitos. El ataque especulativo contra las monedas sorprendió de manera mucho más dura a algunos países que a otros. Los países que más sufrieron fueron la peseta y el escudo portugués. También la lira italiana y en gran medida también la libra esterlina. La peseta fue sometida a 4 devaluaciones en 3 años. 4 devaluaciones, una burrada, en 3 años. Del 7, del 4, del 12, del 5, total 25% de devaluación en 3 años, la peseta. Desde 92 a 1995. 4 devaluaciones. Otro tanto el escudo portugués, otro tanto la lira italiana.
hasta el punto de que la lira italiana y la libra esterlina decidieron salirse del sistema monetario europeo. Definitivamente, no querían saber nada de ese sistema. Salirse definitivamente. España, que no se salió, llegó a perder el 90% de sus reservas en divisas para sostener el valor de la peseta, que además no lo pudo sostener y acabó depreciándose 4 veces, como he dicho, 4 devaluaciones. Perdió 70.000 millones de dólares España de sus reservas. La lira italiana y la libra esterlina se salieron del sistema, pero la lira italiana decidió volver a incorporarse al sistema para formar parte del euro al que aspiraba el 25 de noviembre de 1996. Volvió a incorporarse, después de estar un periodo, digamos, transitorio de varios años, 3 años, desde el 93 al 96, fuera, porque no podía resistir los ataques especulativos. Es decir, que dejó su moneda que fluctuará libremente, sin querer mantener el tipo de cambio, forzado a través de intervenciones del gobierno. Pero la libra esterlina nunca volvió a formar parte del sistema monetario, dígame. En el 96. Pero lo tiene usted en el libro todo, ¿eh? Esto determinó una decisión respecto a los criterios de convergencia de Maastricht. ¿Cuál fue la decisión? Nadie se ha leído el tema, claro, porque si no lo sabrían ustedes. ¿Se ha leído el tema alguien? ¿Alguien sabe cuál fue la decisión? La decisión fue que la quinta condición desapareciera y, no totalmente, se sustituyera por una condición mucho más amplia y mucho más flexible. Y fue que durante el periodo transitorio previo al examen, la estabilidad cambiaria del tipo de cambio de la moneda candidata a la moneda única hubiera oscilado más menos un 15% respecto a su cambio medio dentro de la serpiente monetaria del sistema monetario europeo. Más menos 15%. Es decir, no 6, no 2,5, 2,25, no, sino 15%, más menos. Conclusión, todos los países estaban dentro de esa banda amplia de más menos 15%, con lo cual todos los países cumplieron la condición. La segunda fase del Plan Delors se puso en marcha en agosto de 1993, una vez que se estableció ese sistema de oscilación del más menos 15%, para llegar al establecimiento del sistema institucional encargado de poner en marcha la nueva moneda a través de lo que se llamó el Instituto Monetario Europeo, que es el antecedente inmediato del Banco Central Europeo, que iba a ser el encargado de emitir la moneda y controlar el funcionamiento del sistema. Banco Central Europeo, previo el Instituto Monetario Europeo, aprobado en la segunda fase, y finalmente en el Consejo de Madrid, celebrado en 15 de diciembre de 1995, se cambió el nombre de ECU por euro. ¿Dónde se cambió el nombre de ECU por euro? ¿Usted, señorita? Pues ha hecho mal. El 15 de diciembre de 1995, en Madrid, siendo presidente del gobierno Felipe González. De los 15 miembros de la Unión, solo 12 manifestaron su interés, como he dicho, y uno de ellos, Grecia, no cumplía los requisitos. Otros 3, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, no quisieron formar parte del euro. Se sometió al examen y, como ya he explicado antes, se aprobó. Se puso en marcha las paridades irreversibles en enero de 1999. Quiere decir eso que todos los países ya sabían, candidatos, los 11 miembros que iban a formar parte de la moneda única,
sabían en enero de 1999 cuál iba a ser el cambio de su moneda por el nuevo euro. España tuvo un cambio, ¿quién lo sabe? 166,386. 166,386 es el cambio irreversible que se estableció para la peseta. Perdón, 166,389, no 6. 166,389. Está ahí también en el libro. El 1 de enero de 2002 se puso en funcionamiento el euro, la moneda única. Hasta entonces esa moneda no existía. Ahora para ustedes, que ya llevan unos años, es lo normal. Ustedes ya hablan y piensan en euros. Los que tenemos una edad todavía seguimos pensando en pesetas porque es muy difícil cambiar el valor de las cosas de una moneda a otra, mentalmente. Muy difícil. De vez en cuando dirán ustedes a sus padres que dicen, pero qué barbaridad, 5 euros por un café, pero si estos son 1000 pesetas, un café. Pues es lo típico. Y es que es verdad. Claro, porque es que cuando empezó el euro, un café valía 60 pesetas, que son 10 céntimos. Bueno, perdió o no perdió, parece que los expertos valoraron eso. Yo no estoy de acuerdo con ese cambio, efectivamente. España perdió. Porque yo creo que debería hacerse un cambio redondo. No se puede hacer un cambio de esta naturaleza, 166,389. Eso no es manejable. Entonces, ¿cuál fue la primera devaluación inmediata? Si un café, por poner un ejemplo cotidiano, de la calle, de todos los días, si un café, vamos a suponer, valía 60 pesetas, pues lo natural es que, bueno, dices, con el euro vale 1 euro, pero 1 euro no es un café, es decir, 1 euro son muchos cafés de 60 pesetas, son 3 cafés, por lo menos. Luego entonces, o 2,5, tendría que haberse puesto, por ejemplo, un cambio de 100 pesetas, 1 euro. Eso hubiera sido, pues claro, según los cálculos matemáticos de valoraciones que harían los expertos, yo los desconozco, llegaron a la estimación de que el cambio debería ser 166,386. Eso no era manejable para el ciudadano de la calle. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los pequeños valores han tenido una inflación galopante. Porque al día siguiente de establecerse el euro, el café pues pasó a 100 pesetas, el equivalente, es decir, 90 céntimos de euro. Y a poco tiempo, 1 euro. Y después 1,20 €. 1,20 € son 200 pesetas. 200 pesetas un café, cuando valía 60, al cabo de 4 meses, 200 pesetas, ¿eso qué inflación es esa? Un despropósito. La barra de pan, lo mismo. Claro, ahora te dicen, una barra de pan, 80 céntimos. Ya, pero es que entonces una barra de pan valía 90 céntimos de peseta. O una peseta. De una peseta a 90 céntimos de euro, ¿cuánto va? $90 de euro en pesetas son 130 pesetas, o 140, o 50 pesetas. Entonces, las cosas menudas... Claro, un vehículo, por ejemplo, un coche, no tenía ese tipo de mecanismo. ¿Por qué? Porque un coche valía X. Al cambio de la moneda, valía Y. Entonces, claro, en realidad eso sí que era una tabla internacional preestablecida, porque había experiencia de lo que costaba un coche en importación, exportación, etcétera,
y lo que se cobraba. Es decir, que ahí las equivalencias en objetos o mercancías de alto valor, sí había una equivalencia, y probablemente esta estuviera bien, pero en las cosas menudas esta equivalencia no servía absolutamente. Es decir, que todos los ciudadanos empezábamos a perder poder adquisitivo. Porque con nuestros sueldos, que estaban estabilizados, los sueldos tampoco aumentaron. Con los sueldos no había para cubrir estos tipos de gastos elementales. Si usted se iba a comprar un coche, pues sí, la equivalencia era aproximada. Lo que le costaba antes y lo que le costaba ahora. Hacía usted el cálculo y prácticamente era lo mismo, en pesetas o en euros. O si iba usted a comprar una casa. Pero incluso luego los coches y casas, al aumentar la base normal de la vida diaria y al depreciarse, por así decir, relativamente los salarios a esa base, luego las casas y los coches, por así decir, también han supuesto una revalorización en definitiva mucho mayor, porque no han bajado de precio, sino que se han ido igualando internacionalmente. Y claro, un coche vale lo mismo aquí que en Alemania. Pero los salarios de aquí son la mitad de Alemania. Antes la proporción era que los salarios de aquí, con un salario y un poco más, pues daba para comprar un coche, ¿no? Un salario de medio año, vamos a poner, comprabas un coche en medio año con tu salario. Ahora, pues a lo mejor necesitas 2 años para comprar un coche. Bien, bueno, pues esa es un poco la mecánica del tipo de cambio. O sea que la pregunta es muy oportuna. Yo creo que los españoles perdimos mucho poder adquisitivo en la vida corriente. Y eso luego se tradujo en que, como los salarios no fueron creciendo al ritmo, sino que después vino además una cierta tensión internacional y algunas crisis, como en los años 90 hubo, a mediados de los 90, la crisis asiática que afectó a Japón, a algunos países del sudeste asiático que se devaluaron su moneda, entre ellos el baht tailandés al que me he referido anteriormente, y otros países, y también Turquía, Argentina, etcétera, pasaron por situaciones muy difíciles del tipo de cambio de sus monedas, y también Rusia, porque digamos se empezó a abrir Rusia al mercado internacional, que había estado cerrada durante toda la época socialista, comunista. Entonces, bueno, pues todo eso afectó, hubo una crisis en los años 90 y eso afectó a España. Y España pues atravesó esa crisis, pero el poder adquisitivo de los ciudadanos bajó mucho durante el periodo de los 90. Y ahora a duras penas nos habíamos ido recuperando justo antes de esta gran crisis, es decir, en el año 2007 ya España empezaba a respirar y había una cierta alegría en los gastos de los españoles, porque se había recuperado cierto poder adquisitivo, pero amigo, vino la otra gran crisis, otro hachazo que nos ha llevado otra vez abajo. Y ahora parece, que dice el señor Rajoy, la última noticia, que en junio de 2017 vamos a recuperar el poder adquisitivo de los españoles que teníamos en 2007, hace 10 años, o sea, 10 años perdidos. Así funciona esta cuestión. Hubo algunos otros incidentes relacionados con el Tratado de Maastricht, y con esto termino, como fueron, por ejemplo, que España planteó un conflicto en la Unión Europea a la entrada del Tratado de Maastricht para verificar por qué se devolvía a Gran Bretaña un cheque anual. Como saben, era el pacto de Gran Bretaña cuando entró en la Unión, que lo sometió a referéndum y volvió a revisar las condiciones de entrada, ¿se acuerdan? ¿No? De Macmillan y Edward Heath. Y entonces eso perjudicaba, decía entonces el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, perjudicaba a la posición de España, porque España estaba por debajo de la media comunitaria en renta per cápita y era acreedora a los fondos de cohesión.
fondos de cohesión que habían sido defendidos y puestos en marcha a instancias de Felipe González en el Tratado de Maastricht en 1992 para equilibrar a los países que llevaban una renta per cápita por debajo de la media para que se les dieran ayudas especiales, se llamó Fondo de Cohesión, para que subieran su nivel pues a base de financiarles carreteras, ferrocarriles, etcétera, y que de esa manera se impulsara el crecimiento más acelerado de los países que estaban por debajo de la media europea. Pero ¿qué pasó? Que aunque conseguimos que a Gran Bretaña le restringieran el cheque, la devolución del cheque, bueno, Gran Bretaña también puso sus condiciones, y es que la política agraria común, que era el principal dato del presupuesto comunitario, luego hablaremos del presupuesto comunitario un poco más adelante, el próximo día, se dedicaba a la política agraria, y el principal beneficiario de la política agraria era Francia. Entonces, Gran Bretaña puso la condición de que no se dedicara el 50% del presupuesto comunitario a favorecer la política agraria que principalmente favorecía a Francia. Y por lo tanto, ahí hubo un ten con ten y efectivamente se consiguieron una cosa, pero también esta otra cosa en cuanto al destino del presupuesto comunitario. Y en definitiva, al entrar países que tenían una renta per cápita todavía inferior a la de España, países nuevos, de más allá del telón de acero, Checoslovaquia, Rumanía, bueno, Rumanía entró más tarde, Checoslovaquia, hemos dicho Polonia, ¿se acuerdan? Los 10 países que veíamos el otro día con la regla mnemotécnica para llegar a los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, etcétera, Malta, Chipre. Bueno, pues esos países tenían la mayoría de ellos una renta per cápita todavía inferior a la española, con lo cual resulta que la condición para beneficiarse de los fondos de cohesión era que el país no hubiera superado el 90% de la media de la renta per cápita comunitaria. España, al entrar países que tenían una renta per cápita muy baja, ¿qué pasó? Que esa media bajó. Al bajar, España quedó por encima de la media. Luego no fue beneficiaria de los fondos de cohesión a partir de entonces. Sí lo fueron, en cambio, los nuevos países que habían entrado. ¿Entendido? Bueno, pues ya con eso prácticamente les he explicado todo el tema. Léanlo, estúdienlo, porque con estas explicaciones, si lo estudian ahora que lo tienen fresco, lo entenderán todo, y cualquier pregunta me la hacen el próximo día.